Hernán Parra Podcast. Les doy una bienvenida a este nuevo podcast de las mejores películas de horror. Un top 20 en el que disfrutaremos de películas que cambiaron la historia del cine, bien sea por su violencia o por su historia. Bienvenidos a las mejores películas de terror. Padre Gabriele Amort. En la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo. Eso no fue un exorcismo. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo. El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras. El otro 2%, yo lo llamo el mal. Tenemos más preguntas para usted, Padre Amort. Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe, el Papa. Te la han jugado y has picado. Hagas lo que hagas, solo lo haces porque Dios lo permite. ¿Ha permitido eso? Imagínate qué pasaría si el diablo poseyera el alma del exorcista del Papa. ¿Quién te defenderá? Les doy una bienvenida a este podcast donde conocemos las mejores películas de terror. El día de hoy les traigo la película El exorcista del Papa, una película que nos trae una historia real, nos trae la historia de un hombre, un cura, que fuera exorcista oficial del Vaticano durante más de 40 años, y el padre se llamaba Gabriel Amorth, quien pues falleció en el 2014. Y esta película nos trae la historia de este hombre y uno de los más grandes exorcismos que según la iglesia él tuvo. Entonces así como les doy la bienvenida a esta película y comenzamos la historia el 7 de junio de 1987, cuando el padre Gabriel llega a una comunidad rural y llega para supuestamente exorcizar a un joven, el cual se encontraba poseído por el diablo, supuestamente. El padre estudia al joven, puesto que la virtud que tenía este padre era que él no todo lo determinaba como un exorcismo ni como posesión demoníaca. De hecho, muchos de los casos que él manejó los derivaba a psiquiatras. Entonces comienza con este joven poseído y comienza a enfrentarse a él verbalmente. Luego de una larga charla, el padre le dice al diablo que si tiene tanto poder que lo posea, pero recibe solo insultos y blasfemias de parte del joven. Entonces, el padre, usando un truco psicológico, le dice al supuesto demonio que tiene poseído a este joven que se meta en un cerdo. Y el joven se queda mirando el cerdo y el animal se empieza a comportar de manera agresiva y el padre Gabriel termina con la vida de este cerdo, haciéndole creer al joven que ya le sacó el demonio. Pero él sabía que esto era solo un truco, pues el joven nunca estuvo poseído y simplemente usó esta especie de broma
para demostrarle que ya había sido liberado y pues ya había cumplido con su función como exorcista. Luego nos presentan a los protagonistas de la película junto al padre, y es la familia Vázquez. La señora llamada Julia, su hija llamada Amy y su pequeño hijo llamado Henry. Es una familia muy disfuncional, pues el padre murió de una manera muy trágica, y debido a este accidente la familia quedó por completo destruida, y la hija es una desobligada, una joven rebelde, le gusta fumar, le gusta, bueno, toda clase de cosas, y el niño quedó completamente autista, quedó completamente mudo debido al accidente que tuvo su padre. Pues él vio como su padre moría con una varilla clavada en su cabeza. Desde ahí el niño quedó con el trauma y pues bueno, no volvió a hablar. Entonces esta familia se encuentra en España, en una abadía, que es una especie de iglesia, pero más grande que una iglesia normal, pero que le falta poco para ser una basílica. Prácticamente es una iglesia muy grande. El papá de los niños le dejó a Julia esta construcción, pues él la compró, ya que ellos compraban abadías, las arreglaban y se las vendían a la iglesia. Al morir el señor, pues no tuvieron más opción que irse a vivir a esta abadía, la cual aún se encontraba en construcción, y la idea era pues renovarla a modo de poder vivir allí, pero al mismo tiempo dejándole los rasgos de iglesia. Desde el principio vemos que Amy es muy desobligada, se le insinúa a los trabajadores, fuma, y esto lo hace como un acto de rebeldía. Realmente no lo hace por más, sino para molestar a su mamá, ya que Amy culpa a su madre por la muerte de su padre y bueno, le hace la vida imposible. Henry comienza a explorar la abadía y encuentra algunos sitios muy interesantes, pero pues nada fuera de lo normal. Es entonces que vemos a Gabriel en el Vaticano y se reúne con el padre Lumumba, el cual le comenta que está ahí para defenderlo. Gabriel le dice que la fe no necesita defensa de nadie. Entonces le comenta que fue citado a una especie de consejo por sus acciones con el exorcismo que hizo. Mientras tanto, volvemos con la familia Vázquez, y Julia se reúne con el arquitecto que está haciendo la obra, que era pues amigo de su esposo, y conocemos al padre Tomás Esquivel, quien también va a ser muy importante a lo largo de la historia. Y él le dice que era muy noble la tarea que hacía su esposo de renovar las abadías para luego vendérselas a la iglesia y bueno, toda esta clase de cosas. Y el comportamiento de Amy sigue siendo pues difícil. Y bueno, y ahí vemos unas escenas de ellos en la abadía, conociendo un poco más esta zona y este sitio. Es entonces que Gabriel Amor llega al concilio, donde se le va a debatir por el exorcismo que hizo al principio de la película. Allí hay un cardenal que es muy mala leche, un cardenal que es una porquería, llamado Sullivan, cardenal Sullivan, lanza juicios contra Gabriel, acusándolo de casi prácticamente que hizo rituales paganos, que hizo un exorcismo sin autorización del Vaticano, cosas así. Gabriel y el obispo Lumumba se lo defiende, diciéndole que
el 98% de los casos Gabriela los ha enviado a un psiquiatra, que solo el 2% se han determinado como cosas que no se pueden explicar, ni siquiera dicen posesiones ni nada de eso. Comienza una discusión bastante acalorada, ya que el cardenal Sullivan le tiene como envidia a Gabriel Amor. Entonces le dice que se va a disolver el puesto de exorcista en jefe del Vaticano, a lo cual Gabriel Amor los cuestiona, diciéndole que si acaso eso va a pasar es porque ya entonces la iglesia no cree que el mal existe. Entonces, ¿qué función tendría la iglesia si eso llegase a pasar? Cardenal Sullivan va de la pregunta y le dice que las estrategias que utiliza Gabriel son anticuadas, son bastante fuera de sí, y entonces van a disolver eso. Entonces vuelve Gabriel Amor y le dice otra vez que entonces él está confirmando que el mal no existe. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia en los seres humanos? Se levanta y se retira de la sala mientras el cardenal Sullivan lo insulta gritándole, diciéndole que no se puede ir, a lo que Gabriel Amor le dice que si tiene algún problema con él, que lo discuta con su jefe directo, que es nada más y nada menos que el mismísimo Papa, y los deja hablando solos y se retira del recinto. Entonces volvemos con la familia Vázquez y vemos que Julia está viendo algunos papeles y escucha un ruido. Se dirige hacia la habitación de su hija, la cual está profundamente dormida pero escuchando música a todo volumen. Entonces ella le saca los audífonos, los apaga y la acuesta, pero vemos que alguien desde el fondo la está observando. Una sombra, algo extraña. Y bueno, y ahí queda por el momento este primer indicio de que algo no está bien en esa abadía. Y es entonces que aquí comienza lo interesante. Y es que los trabajadores pues se encontraban trabajando tranquilos en una parte como de un sótano y abrieron un agujero en una pared. No veían qué es lo que había del otro lado. Entonces prenden una bengala y esta explota, por lo cual creen que encontraron un depósito de gas. La construcción se para y Julia se desespera porque ella quiere terminar eso para poderse ir de allí y rehacer su vida nuevamente en los Estados Unidos. Y pues aquí pues comienza lo interesante, porque a partir de este punto empiezan a pasar cosas muy interesantes en esta abadía. Aquí una especie de fuerza se libera de ese agujero que se abrió. Una fuerza muy poderosa y ataca a Henry, el cual comienza a convulsionar, y Amy y Julia se quedan pues asustadas de lo que está pasando, y Henry comienza a hablar. Después de un año, Henry volvía a hablar, pero no fueron muy satisfactorias las cosas que dijo cuando volvió a hablar. Pues miró a Amy y miró a Julia y les dijo: todos vamos a morir acá. Acto seguido, Henry se rasguña la cara de una manera muy violenta, casi que desfigurándose por completo. Es entonces que Julia pues decide llevar a su hijo a la clínica a que le hagan unos exámenes. Allí descubren que el niño está completamente bien, pero Julia les dice que no es normal que un niño convulsione si se encuentra bien de salud. Los médicos le dicen que posiblemente esté sufriendo de esquizofrenia y le recomiendan darle unos medicamentos. Mientras tanto,
Julia se desespera, pero la trabajadora social le dice que es lo único que pueden hacer por el momento. Al volver a la abadía, Julia decide, pues, que va a buscar ayuda de alguna manera, y Amy se encuentra con Henry cuidándolo. Ella lo deja por un momento y el demonio comienza a actuar. Lo primero que hace es apagar las luces, lo que hace que Julia vaya a verlo y lo reconforta, pero el niño empieza a manosear a la mamá, le coge su pecho y la insulta, y bueno, comienzan a manifestarse cosas extrañas. El niño pide que le lleven al padre. Julia, creyendo que se trata del padre Tomás Esquivel, lo lleva a la abadía, pero cuando el padre Tomás entra, sale despedido por Henry, quien dice que no, que ese no es el padre que él quiere. Mientras tanto, en el Vaticano llega al propio Papa la historia de este niño, debido a que el padre Tomás pidió ayuda. Es entonces que el Papa designa al padre Gabriel para que vaya a la abadía de San Sebastián, que en el pasado le ha dado problemas a la iglesia. Entonces le pide a Gabriel que investigue bien las cosas, mientras él también va a seguir mirando qué es lo que pasa allí. El Papa designa entonces a Gabriel para que vaya a la abadía y resuelva el misterio que está sucediendo allí con el niño. Al llegar allá, a la abadía, es recibido por el padre Tomás, quien no puede creer que hayan enviado a Gabriel Amorth, el exorcista del propio Papa. El padre Tomás, muy emocionado, le dice que ha leído todos sus ensayos y todas sus historias, porque el padre también es periodista. Le dice que también, en un tono jocoso y como para romper un poco la tensión que se siente en el ambiente, le dice lea también los libros, que también son muy interesantes. Ingresa a la abadía, no sin antes notar algo extraño en el patio, pero eso lo será más adelante. Es entonces que conoce a Julia y a Amy. Comienzan a hablar y Tomás le dice que es el mismísimo exorcista del Papa, que se deben sentir muy agradecidos porque llevaron a un hombre tan experto en el área. Julia no entiende qué está pasando y le dice que por qué la iglesia se preocupa por una enfermedad mental, a lo que el padre Gabriel le responde que debería tener un poco la mente más abierta, y le pregunta si los médicos le dieron alguna solución, a lo que ella dice que no. Entonces él dice que quiere ver a Henry y se dirige a hablar con él. Al ingresar, lo ve dormido y el Papa comienza a rezar el Padre Nuestro, a lo que Henry reacciona diciéndole que no sirve de nada, que el niño no está. Entonces Gabriel insiste en que le diga cuál es su nombre, pero el niño se niega, le dice que su nombre es blasfemia y que no va a caer en los jueguitos de un exorcista. Es entonces que el padre saca un símbolo de exorcista que él tiene, y vemos como dentro de los ojos de Henry parpadean otros ojos, o sea, es como si tuviera una persona dentro de él. Comienzan a debatir varias cosas entre el diablo y Gabriel. Siempre él le insiste que le diga su nombre, pero el diablo le dice que no es estúpido, que no lo va a hacer. Entonces el padre le dice que por qué poseer a un niño. Y le dice porque le encanta acabar con la juventud y la inocencia de los niños. También comienza a decirle cosas que nadie sabe de Gabriel, como que él pertenecía al ejército y que todo su batallón murió, y él se hizo el muerto solamente para salir de esa situación. También le dice el nombre, algo que a Gabriel le molesta eso. Y cuando se estaba llegando como a una situación muy tensa entre los dos, el niño vomita un pollo muerto, un pollo completo, un pollo muerto. Esto asusta mucho a Gabriel y sale de la habitación. El niño le dice que lo va a estar esperando, pues él quiere el alma de un exorcista.
Al salir de la habitación se encuentra con el padre Tomás y le dice que si alguien sabía su nombre o que había pertenecido al ejército, lo que el padre Tomás le dice que no nadie sabía eso. Entonces el padre le dice a Tomás que este enemigo es muy poderoso, que conoce los secretos y que los va a usar para atentar contra ellos. Acto seguido, le pregunta que qué sabe de los demonios, a lo que Tomás le dice que es lo más básico que conoce, que solo son ángeles caídos y que obedecen a un rango superior. Gabriel lo mira y le dice sí, un rango superior que depende de un solo líder y que mientras más poderoso sea el que sigue, mucho más fuerte va a ser el exorcismo. Es entonces que el padre habla con Julia y le dice que el niño está bajo la influencia de un ser demoníaco. Le dice que la única manera de salvar a su hijo es con el amor de madre, que es lo más cercano al amor de Dios. Le pregunta que si tiene fe y ella le dice que no, que cuando era niña sí tenía mucha fe y siempre se encomendaba al espíritu, al ángel de la guarda, para que la acompañara en el colegio. El padre le dice que tiene que enfocar su fe en ese ángel de la guarda para que los ayude. Le pregunta si el niño tuvo un trauma y Julia nuevamente le dice que él vio morir a su padre. Gabriel le dice que el demonio toma los traumas de las personas para así hacerlas vulnerables y poderlas poseer. Acto seguido, Amy, que se encontraba en su habitación tranquila, escuchando música, empieza a escuchar golpes en las paredes y vea que Henry la asusta, diciéndole que si la acompaña al infierno y esto. Entonces Amy sale corriendo y suena el teléfono. Al contestarlo, escucha la voz de su padre, que le dice que todos van a morir y que todos van a ir al infierno. Sale corriendo y le dice a su mamá lo que pasó. Y el padre Gabriel las calma y les dice que tranquilas, que esos son solo juegos del diablo para desestabilizarlas. Y entonces le dice que va a rezar con el padre Esquivel para poder ayudar al niño, ya que él le da su palabra de que no los va a abandonar. Es entonces que Gabriel le dice a Tomás que cuando fue su última confesión. Tomás le dice que hace 8 meses y le dijo que no, que es demasiado tiempo y que eso es lo que ellos no tienen en este momento. Por lo cual le dice que todos sus pecados están perdonados y entran a la habitación con el niño. Pero el demonio conoce los secretos de cada uno de ellos y comienza a usarlos en su contra. Por ejemplo, descubrimos que el padre Tomás le fue infiel a su voto de celibato y conocemos que estuvo con una mujer. El demonio usa eso y se la muestra en una visión y Tomás queda completamente asustado y en shock. Y al padre Gabriel le muestra la imagen de una joven llamada Rosalita, la cual él no ayudó creyendo que tenía una enfermedad mental, pero la joven sí estaba poseída por el diablo y se suicidó delante de él, lo cual él no se ha perdonado, y entonces el demonio comienza a jugar con ellos, con estas visiones, logrando su cometido, pues los desestabiliza y los obliga a retirarse por el momento. Ya un poco más calmados, los dos padres comienzan a hablar y Tomás le cuenta que él conoció a una joven cuando era sacerdote de un pueblo y que le había prometido que él debía dejar el sacerdocio para casarse con ella, pero no lo pudo hacer, pues él quería seguir siendo sacerdote y alejarse de ella, lo cual hizo. Luego, Gabriel le cuenta quién era Rosalita, que era lo que, bueno, ya les conté, que era una joven que él estaba supuestamente exorcizando, pero se dio cuenta que tenía un problema mental y
pues la joven se suicidó. Es entonces que el padre le da una oración a Tomás para que se la aprenda, que está en latín, idioma que Tomás no conoce, pero el padre le dice que tranquilo, que se parece mucho al español y se la da para que se la aprenda. Mas sin embargo, el padre se quedó pensando en unas palabras que le dijo el demonio y se dirigió al patio para ver qué era lo que había visto, pues había visto una piedra que estaba como fuera de lugar. Iba al jardín para moverla, para ver qué es lo que se oculta allí debajo. El padre Gabriel descubre que la roca tiene el sello del Vaticano que se usa para que un sitio no se pueda abrir nunca más. Es como un sitio maldito. Y lo que hace el sello del Vaticano es cerrarlo para siempre. Entonces, mientras esto sucedía, el padre Tomás se quedó cuidando a Henry mientras rezaba. Entonces Henry le tiende una trampa y por poco le arranca una oreja. El padre Tomás logra quitárselo de encima y Henry solo se ríe y blasfema contra el padre Tomás. Mientras duermen, Amy y Julia son atacadas. Amy es atacada tirada al piso de su cama, mientras que ella corre y se esconde en un armario donde nuevamente es atacada y pues bueno, se lleva un buen susto. Julia aparece amarrada de brazos y piernas en su propia cama y comienza a ser torturada por algo invisible. Es entonces que el padre abre esta roca y lanza como una especie de cerilla para ver qué es lo que hay y sale una gran llamarada. El padre Gabriel entra a la casa y descubre lo que está pasando. La primera a la que ayuda es a Julia. Tumba la puerta y la saca, pues la cama se la estaba comiendo literalmente. Él logra salvarla, la saca de la cama y luego va a salvar a Amy. Escuchamos los gruñidos del demonio como si quisiera llevarse a Amy, pero entra el padre y logra salvarlas entonando las oraciones que se usan para evadir al diablo, lo cual parece calmar un poco el momento, ya que pues el padre logra salvarlas y tranquilizarlas al mismo tiempo. Mientras todo esto pasa, el Papa sigue buscando información sobre la abadía, pero se da cuenta que muchos libros están censurados y literalmente están censurados, pues están tachados de color negro, o sea, no se puede ver absolutamente nada de lo que tienen. Pero encuentra una hoja con un pequeño fragmento que dice: todos los pecados vendrán a atormentarnos. Volvemos con Gabriel, quien se encuentra con Tomás, Julia y Amy en la capilla, donde están tomando un poco de aire y se están calmando de lo que les sucedió en el momento. Es entonces que cuando ya todo está un poco más calmado y viendo que Julia y Amy se encuentran dormidas y las dejan en la capilla, el padre Tomás y Gabriel salen de allí. Entonces bajan a las catacumbas y él le cuenta al padre Tomás, Gabriel le cuenta al padre Tomás, que si era como se enterraba antes a las personas. Siguen explorando la zona mientras el Papa sigue leyendo el libro de la abadía y va encontrando cosas muy interesantes. Llegan a un punto en el que todo está sellado con los símbolos del Vaticano y Tomás le pregunta que por qué pasa esto. Gabriel le dice que debió ser que algo muy malo pasó, pues estos símbolos solo están en zonas donde existió maldad pura, ¿sí? Donde todo está maldito. Siguen su camino y encuentran a un cura encerrado en una jaula. O bueno, el cadáver momificado de un cura encerrado en una jaula. Entonces Tomás le pregunta si el padre se encerró allí para evitar que algo lo alcanzara. Pero Gabriel le dice que no,
que lo hizo es para evitar que algo saliera. Es decir, el cura al parecer estaba poseído y decidió encerrarse en esta jaula para evitar que, que pues el mal saliera de la abadía. Y esto normalmente lo hacían los exorcistas como sacrificio para salvar a las personas, ya que en muchas ocasiones el demonio era tan poderoso que los exorcistas ofrecían su propio cuerpo para que fueran poseídos y rápidamente eran encerrados en estas jaulas para evitar que el mal saliera, y eran abandonados allí, teniendo una muerte miserable, pero a la vez muy santa, ya que se ofrecieron en sacrificio para salvar a las demás personas del demonio. Es entonces que encuentran con lo que parece ser una entrada a otro sitio más abajo de la catacumba, pero la puerta se encuentra cerrada con un candado. Es entonces que el padre Gabriel sabe dónde está la llave, pues los curas solían tragarse las llaves de las zonas que ellos cerraban para que nadie los pudiera abrir. El padre Gabriel, pidiéndole perdón al cuerpo del cura y a Dios, mete su mano rompiendo el estómago del cura y consigue la llave. Mientras tanto, el Papa empieza a darse cuenta que algo muy, pero muy malo estaba pasando allí, que el espíritu de un demonio muy poderoso se estaba escondiendo en esta abadía y era posible que atacara a Gabriel si no se cuidaba. Hecho esto, Gabriel le da la llave al padre Tomás y logran abrir la reja para poder seguir bajando en esta catacumba. Mientras abren la catacumba, el Papa descubre algo aterrador y descubre que el mismísimo servidor de Satanás se encuentra escondido allí en esta abadía. El padre sufre una especie de infarto debido a que el demonio no quiere ser descubierto y le ocasiona este infarto al Papa desde la lejanía. El Papa es llevado inmediatamente a un hospital mientras Gabriel y Tomás siguen recorriendo esta abadía. Es entonces que Julia descubre que Amy ya no está en la capilla con ella y se va a buscarla. Mientras tanto, Gabriel y Tomás siguen bajando por una escalera que parece no tener fin y van sintiendo muchos olores muy fuertes. Tomás dice que el olor de los gases y el azufre se hacen ya casi insostenibles, pero Gabriel le dice que no, que esos son los olores del mismo infierno y que están llegando a él. Mientras tanto, en el hospital, el Papa está con el cardenal Sullivan y con el cardenal Lucumbe, y este comienza a decir que le digan a Gabriel que está en peligro. Pero el cardenal Sullivan no entiende esto y cree que Gabriel fue el culpable de que el Papa esté así. Pero acto seguido, el Papa le vomita encima al cardenal Sullivan, más como una forma de quitárselo de encima, ¿no? Porque el cardenal Sullivan es muy molesto, es muy fastidioso, y con esto pues se lo logra quitar de encima un momento para decirle al padre Locombe que Gabriel está en peligro y que se están enfrentando a un demonio muy poderoso. Encuentra a Gabriel el diario del padre que estaba encerrado en la jaula y descubren que, con asombro, este padre había tratado de salvar a otro hombre que en 1475 había sido poseído
por un demonio muy poderoso. Entonces este demonio poseyó a otro padre y ocasionó las famosas cruzadas de la Inquisición, el periodo más oscuro de la Iglesia Católica, lo que nos da a entender que este periodo de la Inquisición española fue ocasionada por un cura, por un padre poseído por el diablo, que conocemos ahora su nombre, que es Asmodeo, uno de los demonios más poderosos del infierno. Y este padre, poseído por Asmodeo, le dijo a la reina Isabel la Católica en esa época que era necesario demostrar el poder de la Iglesia Católica y el poder de Dios mediante los sacrificios que se hicieron en esa época tan oscura. Es decir, que ahora Asmodeo quiere poseer a Gabriel para volverlo a llevar a la Iglesia Católica y poder volver a ser todo un mierdero, como se dice, para acabar con la fe cristiana, con la fe católica, con todas las fes que existen, y así el demonio poseer el mundo. Mientras tanto, Julia sigue buscando a Amy y ésta se encuentra con su hermano jugueteando. Julia, que sabe que ese no es su hijo, le dice a Amy que venga con ella. Henry comienza a hablar con su voz de niño normal y le dice a Julia que lo perdone, que él no quería hacerlo. Julia, muy asustada, le dice que sí, que tranquilo, que ella lo perdona, pero que necesita a su hija para salir de allí, que necesita pedirle un favor. Es entonces que Henry comienza a comportarse nuevamente como un demonio, y esto asusta poderosamente a Julia. Cuando descubren que se llama Asmodeo, todo se sale de control. Pues Henry comienza a actuar de una manera muy violenta contra Amy y su mamá y Julia. Y es entonces que, como puede, Amy le inyecta un sedante muy poderoso, el que le habían dado en el hospital al principio, y pues por el momento Henry se desmaya. Julia y Amy lo logran amarrar, y en el Vaticano el Papa se comienza a delicar más, se pone más delicado, al punto de que prácticamente va a fallecer. Es entonces que Gabriel y Tomás deciden que tienen que atacar a Asmodeo. Ya saben su nombre, y teniendo su nombre tienen poder sobre él. Y es aquí que comienza la batalla final de esta película contra Asmodeo. Pero antes de comenzar, Gabriel se sincera completamente con Tomás y le cuenta toda su historia. Le cuenta lo de la guerra, le cuenta lo de que muchas veces él no ayudaba a la gente porque tenía miedo de fracasar, así como fracasó con Rosalita, y toda esta clase de cosas. Tomás lo absuelve de todos sus pecados. Y entonces Gabriel le dice a Tomás que no se le olvide la oración que él le dio, porque esta oración va a ser muy importante, sobre todo al final de la película. Y es entonces que deciden que ya es hora de atacar al demonio y sacarlo de Henry. Es entonces que se reúnen todos: Julia, Amy, Gabriel y Tomás. Y Gabriel los bendice a todos. Prácticamente los sella con la oración del exorcista, para que nadie pues de ellos sea poseído por el demonio. Y le dice a Julia que tiene que estar ahí para que le hable a Henry con el verdadero amor de madre, para que así Henry la escuche y pueda él mismo también ayudar a sacar al demonio de su alma. Comienza el exorcismo de Henry y este comienza a insultarlos a todos
y le dice a Gabriel que esto se acabará muy fácil si solo lo deja entrar, porque ya sabe lo que quiere y de todas maneras va a conseguir. El exorcismo comienza y Henry comienza nuevamente con las ilusiones, mostrándole a Gabriel a Rosalita, que se encuentra crucificada de cabeza frente a él, diciéndole que está en el infierno por su culpa. Pero Gabriel le dice que no, que ya no está en el infierno, porque ya antes de morir fue perdonada por Dios y está en el paraíso. Es entonces que Gabriel llama por el nombre de Asmodeo al demonio, y este comienza a gritar y a sentirse débil frente a Gabriel, pues cuando el exorcista sabe el nombre del demonio, tiene poder sobre él. Se sigue llevando a cabo el exorcismo de una manera muy intensa, muy fuerte, pues Asmodeo admite que ese es su nombre y les dice a todos que los va a matar y los va a dejar malditos allí para siempre, pero ellos siguen rezando, siguen peleando. Amy y Julia rezan también junto a Gabriel y Tomás, y parece que han logrado sacar al demonio del niño, pues en un momento todo se calma, en un momento todo parece que llega a su fin. Es entonces que el niño comienza a llamar a su mamá ya como él mismo. Gabriel le dice que le hable porque necesita escucharla para que vuelva con ellos. Y vemos que ha escrito blasfemias en el cuerpo del niño. Y vemos que también ha infestado a Amy, la cual muestra señales de posesión. Y nuevamente Asmodeo, en el cuerpo de Henry, le dice que le dé lo que quiere. Gabriel le dice que no, y entonces ya comienza una batalla física entre los dos. Es entonces que todo, absolutamente todo se sale de control, y Gabriel está siendo atacado por Asmodeo, lo está asesinando. Al padre Tomás lo está ahorcando con un candelabro, y a Julia, Amy, la está asfixiando hasta querer matarla. Incluso la muerde, aunque ella trata de luchar diciéndole a Asmodeo que le devuelva a sus hijos, pero este le responde que sus hijos ya están en el infierno y que nada los podrá ayudar. Es entonces que Gabriel, en la desesperación del momento, se arrodilla ante Asmodeo y le dice que tome lo que él quiere. Asmodeo es entonces que posee a Gabriel y todo se calma. Henry vuelve a la normalidad, Amy también, Julia y el padre Tomás se salvan. Y es entonces que Gabriel le dice a Tomás que saque a todos de allí, porque ya liberaron a Henry el demonio. El padre Tomás toma a Julia, a Amy y a Henry y los saca de la abadía, diciéndoles que se vayan, que ya el niño está bien. Julia le da un último abrazo al padre Tomás y se va de allí. Tomás no se va. Tomás piensa en volver porque sabe que el demonio aún está ahí y que está dentro de Gabriel y debe ayudarlo. Entonces vuelve a la abadía y va hasta el fondo donde encontraron al principio el libro del anterior cura y encuentra que Gabriel está completamente poseído por Asmodeo. Incluso volvemos a escuchar la voz de Asmodeo, pero esta vez dentro del padre Gabriel. Tomás se enfrenta a él de una manera salvaje, algo que él nunca había hecho, pues él no es exorcista, pero comenzó a hablarle a Gabriel. Y aquí es cuando la oración que Gabriel le dio al principio a Tomás comienza a hacerla realidad. Comienza a hacer la oración y vemos que esto afecta demasiado a Asmodeo. Y entonces Gabriel, en un momento de lucidez, le da el símbolo del exorcista, se lo da a Tomás,
y él se lo pone a Gabriel en la frente, lo cual ocasiona que expulse a Asmodeo. Gabriel, ya recuperado, comienza nuevamente a enviar esta vez a Asmodeo al infierno, puesto que el demonio es muy poderoso y con sus últimas fuerzas logran, después de una gran batalla contra Asmodeo, logran enviarlo al infierno y terminar por fin esta pesadilla, para tranquilidad del padre Gabriel y de Tomás. Al final, para romper la tensión, Gabriel toma alcohol de una pequeña cantimplora que él carga con alcohol y le ofrece a Tomás, y este también toma, y terminan los dos riendo por la horrible experiencia que acaban de pasar. Ya volviendo a la normalidad, Gabriel vuelve a Roma, pero se lleva con él al padre Tomás y lo presenta frente al Papa. El padre Gabriel le dice al Papa que Tomás lo ayudó mucho y que de hecho lo salvó, haciendo que ahora Tomás trabaje con Gabriel como su aprendiz. El Papa le dice que esta vez estuvo muy cerca, y Gabriel le dice que aún falta mucho para que él muera. Luego de intercambiar unas palabras, le dice que el comité de disciplina llama con un informe completo, a lo cual él dice que el cardenal Sullivan nuevamente lo va a tratar mal y va a decir que el diablo no existe. Pero el Papa le dice que envió muy lejos al cardenal Sullivan, que lo envió para ser obispo de Guam, a lo que Gabriel, en un tono jocoso, le dice que rezará mucho por Guam, porque definitivamente estarán prácticamente en una inquisición. Gabriel le dice también al Papa que entonces quién es el nuevo cardenal del comité, y aparece su amigo el padre Lucumbe, el cual es el nuevo jefe del gabinete de moral y que va a ayudar mucho a Gabriel. Al final lo lleva a una sala donde le muestra que aún faltan más de 299 demonios por detener, a lo cual Gabriel mira a Tomás y le dice: bueno, tenemos mucho trabajo. Y le dice que si ahora sí está convencido de que esta es su vocación y que hay que ayudar a Dios de otras maneras, deteniendo a los demonios. Tomás le dice: hagámoslo, tenemos mucho trabajo que hacer de ahora en adelante. Y entendemos que Tomás se vuelve el aprendiz y sucesor luego de que Gabriel llegue a fallecer. También nos aclaran que el Vaticano le compró la abadía a la familia Vázquez y estos volvieron a Norteamérica y ya se encontraron muy bien y sin ninguna secuelas. Y ya terminado esto, dan fin a la película y así termina El exorcista del Papa. En mi opinión, una muy buena película de terror. Una película que le ha dado un giro a las películas de terror de los últimos tiempos, en especial a las que tienen que ver con diablos y exorcistas. Esta película tiene varios guiños a la película original del exorcista, como la voz de Henry, cómo se rasguña la cara, cómo salen mensajes de su cuerpo y de cómo Amy hace el famoso cambre, que es la posición del cuerpo hacia atrás que hizo Regan en la película original. Sinceramente, la película es muy buena. La película la encuentran en plataformas de video como Amazon y HBO Max, y la película realmente tiene un toque oscuro muy interesante. Tiene una historia muy fuerte, que es como la Inquisición de España, la Inquisición católica, fue prácticamente organizada por un demonio, ya que esa Inquisición fue terrible para todas las personas. Entonces sí da como a entender que pudo haber sido el diablo que metió la mano ahí.
Los efectos visuales están muy bien hechos. La historia no es aburrida para nada. La película en todo momento tiene tensión. Hasta en los momentos en los que nos van introduciendo a la historia son muy buenos. En especial la parte cuando bajan a las catacumbas y descubren todo, el padre Gabriel y el padre Tomás. También nos muestra que ante un amor de madre, el demonio le queda muy, muy jodido poder llegar a perjudicar a los hijos, ¿no? La película muy buena, le doy una calificación bastante alta porque vale la pena que la vean. Los invito muy cordialmente a que la vean para que así saquen sus propias conclusiones. Y no siendo más, los invito muy cordialmente al siguiente capítulo de nuestro podcast, las mejores películas de terror. Les doy las gracias por tomarse en el tiempo de escuchar este podcast. Y si les gusta mucho, los invito a que le den un like y lo compartan. Eso me ayudaría mucho. Les doy las gracias en esta ocasión por escucharme y los espero en un próximo podcast de las mejores películas de terror. Hasta una próxima ocasión. ¡Gabriel! Llegas muy tarde, Tomás. Tu amigo ya se fue. Se fue. Y ahora... lárgate tú. Para mí será un gran placer excoriar tu alma y desmembrar tu memoria. Gabriel, escúchame. Defiéndete. Está todo en tu mente. Los únicos que pueden vencernos somos nosotros mismos. Él ya no está. Ya está comiendo en la porqueriza del infierno donde pertenece. Sé que estás aquí, Gabriel. Reza conmigo. Dios no está aquí. Dios siempre está en nuestro corazón. Céntrate en la oración. Donde dos se reúnen. En mi nombre, allí me hallo. Señor, ten piedad. ¡Dilo! ¡Señor, ten piedad! Dios está contigo, Gabriel. ¡Defiéndete! Termina, Tomás. Termínala. Deus in nomine tuo salvum me fac. Per judicium tum discerne causam meam. Deus exaudi orationem meam. Intende verbis oris mei. Ex Deus est auxiliator meus. Ríndete, ya es mío. Yo te conmino en nombre del Cordero Inmaculado. La palabra hecha carne te lo ordena. Asmodeo. Jesús de Nazaret te lo ordena. Y ahora yo te conmino en su nombre. Señor, atiende mi plegaria, dilo. Gabriel. No hemos terminado. Van a ir al infierno, curas. Me los voy a llevar a los dos. Sus pecados vendrán a buscarlos. ¡Tomás! ¡Usa el medallón! Señor, concédeme el poder.
¡Gabriel! ¡Asmodeo! ¡En el nombre de la Santa Madre! ¡Postraos ante Dios! ¡Postraos ante Dios! ¡Postraos ante Dios! ¡Tomás! ¡Los ritos finales! ¡En el nombre del Padre! ¡Y del Hijo! ¡Y del Espíritu Santo! ¡Dios es tu Señor!